Bien, buenos días, jóvenes. Entonces, vamos a hablar sobre anatomía y fisiología del corazón. Vamos a comenzar a hablar de lo más externo a lo más interno. Entonces, comenzaremos con el pericardio. El pericardio es un saco fibroso que envuelve al corazón y que ocupa la gran o la mayor cantidad del mediastino medio. Las funciones del pericardio nos permite que se mantenga en sitio su corazón, evita la dilatación del mismo y esto le permite tener un sistema hidrostático e hidroneumático, lo que permite que se mantengan presiones dentro de las cavidades del corazón, que como veremos más adelante son muy importantes para la dirección del flujo dentro de nuestro sistema cardiovascular. También este pericardio tiene láminas, tiene una lámina fibrosa que es la más externa y una lámina serosa que a su vez se subdivide en dos, en la parietal y en la visceral. El corazón, la pared del corazón, tenemos el epicardio, que es la que está en contacto con el pericardio visceral. Tenemos nuestro miocardio propiamente dicho, que está formado por nuestras fibras musculares, nuestros cardiomiocitos, y una lámina interna, que es el endocardio, el cual es una superficie suave, delgada, que recubre todo el interior del corazón y que es la que es más susceptible de tener problemas de isquemia. Vamos a hablar ahora de las cavidades. Empezaremos hablando de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, como podemos ver en la imagen, tiene una forma como de un cubo, ¿verdad? Y esta cavidad tiene sus paredes. La pared superior, como pueden ver aquí, tenemos las venas pulmonares. ¿Cuántas tenemos en el corazón? 4, ¿verdad? 2 que vienen de cada pulmón y que están llegando a esta región que vemos por aquí. Que ven en esta lámina acá. Y de este lado, que es la posición realmente anatómica del corazón, porque aquí tendríamos nosotros de este lado la columna y acá tendríamos nosotros el esternón, ¿verdad? Entonces la aurícula es una estructura que es muy posterior y aquí en la parte de atrás de la aurícula tenemos aquí nuestras venas pulmonares. ¿Qué patología sucede mucho aquí en esta zona y que afecta mucho al adulto mayor y que da muchas enfermedades? Más bien afecta mucho la calidad de vida de nuestro paciente, son las arritmias, específicamente la fibrilación auricular. La fibrilación auricular se genera en esta zona de la inserción de las venas pulmonares con la aurícula izquierda. Entonces es una zona muy importante que si se genera fibrosis en esta área, puede generar fibrilación auricular. ¿Qué nos puede generar fibrosis en esta área? Una infinidad de problemas, desde algo tan sencillo como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, y es algo que vemos muy comúnmente en el adulto mayor y obviamente dependiendo de los hábitos pueden ser en gente más joven, ¿no? Tenemos la parte anterior de la aurícula que estaría aquí en nuestra válvula mitral, aquí la vemos, muy bonita, nuestra válvula mitral, que es una válvula bicúspide, aquí se ve más claro que está más anterior. Y en la región medial, ¿qué tendríamos? Pues el septum interauricular, que es esto que vemos aquí y esto que vemos por acá. ¿Qué vemos en la parte media? Tenemos ahí un relieve. Este relieve se le llama la válvula de Parchapé, que básicamente es donde se encuentra, ¿qué? Linfoseta oval, ¿verdad? Linfoseta oval. Vista desde el lado izquierdo, tenemos la válvula de Parchapé, que es como un reborde que podemos ver aquí. Muy bien. Pasándonos a la aurícula derecha, vean la aurícula derecha, la imagen que les pongo. ¿Se ve más compleja que la izquierda? Sí, ¿verdad? Se le ven más estructuras. ¿Y por qué es esto? Porque aquí todo el drenaje sistémico y el drenaje también venoso del corazón va a dar
a la aurícula derecha. Y también, otra cosa importante, todo el sistema eléctrico, o gran parte del sistema eléctrico, se encuentra en la aurícula derecha. También tiene una forma cuboidea, parecida a la de la aurícula izquierda, y tiene sus paredes. En la pared superior, acá arriba, tenemos este tubito que vemos aquí, que es nuestra vena cava superior, ¿verdad? Vena cava superior. En la zona de arriba, ¿qué tenemos? Tenemos la orejuela, la orejuela derecha. Si se fijan, tiene una forma más como una bolsita en esta región. Y dentro se le ven unos haces, no sé si los alcanzan a ver. Esos son músculos pectíneos, que nosotros los utilizamos los cardiólogos, esos que están aquí, junto con los que tenemos acá en la pared lateral de la aurícula derecha, para nosotros anclar nuestros cables de marcapasos y poder estimular el ventrículo cuando vemos el ventrículo y en aurícula cuando los ponemos en estas zonas de acá. Bien. En la pared inferior que tenemos acá, otro tubito, si lo alcanzan a ver ahí de color azul, es la vena cava inferior. Aquí la vena cava inferior tenemos aparte, junto con la vena cava inferior, una membranita que es esta que les estoy pintando acá. Esa membranita que vemos ahí es un remanente embrionario. Esta de aquí. Este remanente embrionario, ¿cómo se llama? Es la válvula de Eustaquio, que en la vida fetal tiene una utilidad. Ahorita realmente ya en la adultez pues no sirve de nada. En la vida fetal que teníamos, que dirigía el flujo que venía de la vena cava inferior hacia aquí, hacia esta estructura que tenemos aquí en medio, que es mi foseta oval, ¿verdad? Y cuando estábamos en la vida intrauterina, había un orificio ahí que comunicaba lo derecho con lo izquierdo. En la etapa fetal obviamente no estamos respirando, entonces no había relevancia de que hubiera perfusión, flujo hacia las pulmonares, entonces por acá se desviaba el flujo que venía de la cava inferior hacia el lado, a través de la foseta oval hacia el lado izquierdo. Muchas veces se reabsorbe y no queda nada. Y en algunas ocasiones quedan membranas muy pequeñas y en ocasiones quedan membranas grandes. Y a veces son situaciones que nos pasa, que nos envían pacientes con la sospecha de una endocarditis, de un coágulo, de un tumor, porque en algún estudio lo confundieron y ya llega acá con nosotros y alguien que ya tiene algo de experiencia ya puede identificar y conociendo anatomía, acordándose de su clase de anatomía, pueden definir que es una válvula de Eustaquio como un remanente embriológico y que no pasa absolutamente nada. Bien, ¿qué otro orificio ven aquí? Este edificio que vemos aquí es nuestro seno coronario, ¿verdad? Que también está en la región inferior de la aurícula derecha. Y junto al seno coronario también tenemos una membranita que es esta que está aquí abajito, que es la válvula de Tevesio, ¿verdad? Que también es un remanente embriológico que dirige el flujo en la etapa fetal. Bien. En la parte anterior que tenemos, pues aquí está muy bonita también nuestra válvula tricuspidia. ¿Ok? Y lo que es el istmo cavo tricuspidio, que es la inserción que tenemos entre la valva septal de la tricúspide, que es esta que estábamos viendo aquí, esta blanquita de aquí, y la vena cava inferior, que está acá, como un triángulo que se forma acá, se llama el istmo cavo tricuspidio. Que dentro del istmo cavo tricuspidio se encuentra otro triángulo, que es el triángulo de Koch. El triángulo de Koch. Que es la importancia del triángulo de Koch, que es más pequeño porque el vértice del triángulo de Koch es el seno coronario, la valva septal de la tricuspidia, la pared inferior y la vena cava inferior, o sea, este triangulito de acá, es porque aquí se encuentra una estructura muy importante del sistema de conducción. ¿Quién me puede decir qué parte es? ¿Alguien se acuerda? ¿Leyó algo? ¿No? Bueno, este es el nodo aurículo-ventricular. Ahí se encuentra el nodo aurículo-ventricular. ¿Sí? El otro nodo que tenemos en la aurícula derecha es el nodo sinusal, ¿verdad? Que es esta acá arriba, en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha, acercando a la orejuela. Aquí tenemos nuestro nodo sinusal, ¿verdad? Que es el que va a mandar a través de los haces internodales
la conducción hacia mi nódulo auriculoventricular. Bien, correcto. Entonces, esa es la importancia del triángulo de Koch, porque nos dice que ahí en esa zona tenemos esa parte del sistema de conducción muy importante. Aquí en la parte medial, que obviamente como vimos también en el lado izquierdo, que todo esto de aquí es el septum interauricular, todo esto de acá. Y tenemos también aquí, se ve la foseta oval, ¿verdad? Este reborde que se ve de este lado, que del lado izquierdo se llamaba válvula de Parchapé, acá recibe otro nombre, dice el anillo de Busens, ¿sí? Cada anatomista le pone el nombre a cada cosita que le veía. Bien, el anillo de Busens, correcto, eso es visto desde el lado derecho. Ok, entonces como pueden ver, la aurícula derecha pues es más compleja porque le llegan más tubitos del drenaje venoso y porque tenemos nuestro sistema de conducción. Ok, la forma de la orejuela derecha, vean cómo es más como una bolsita, ¿sí? Y me voy a regresar una diapositiva para que vean que del lado izquierdo, la orejuela, esta la estamos viendo aquí. Vean cómo tiene una forma más cómoda, como un guante de dedo, ¿no? O le llaman también saco de viento, aunque puede haber variaciones. Puede haber forma de coliflor, forma de cactus, y dependiendo de la forma, es el riesgo de formación de trombos. Porque si yo tengo una forma por ejemplo, de coliflor, así con muchos lobulitos, obviamente en algunos de estos lobulitos de repente se puede formar éstasis, y acuérdense que todo lo que se estanca, ¿sí? Va a generar que se estimule la entrada de Virchow y va a generar coágulos, ¿verdad? Entonces, dependiendo la forma que tengamos de nuestra orejuela izquierda, que es la más frecuente que pase esto, puede formar coágulos y sea una causa de los que los pacientes hagan, por ejemplo, infartos cerebrales, ¿verdad? Bien, lo más frecuente que vemos es o manga de viento o como alita de pollo. Bien, vamos a avanzar. Ok, ¿el corazón es liso en su interior? ¿Los ventrículos son lisos en su interior? No. El que es más rugoso es el ventrículo derecho. El que es un poco más liso es el ventrículo izquierdo. Bien. Y entonces, estas rugosidades o relieves que tienen los ventrículos, les vamos a llamar columnas o crestas. Y estas columnas o crestas las vamos a clasificar en 3 niveles. Columnas o crestas de primer orden, que van a ser fascículos que nada más se ven como rebordes. Vean esta imagen de aquí, que se ve nada más como un relieve, ¿no? De segundo orden ya son puentes o fascículos que ya son redondeados, como podemos ver estos que se ven muy claritos, ¿sí? Que unen 2 puntos de nuestro ventrículo, que serían de segundo grado o puentes. Y los de tercer grado ya son estructuras musculares muy bien definidas, como nuestros músculos papilares. Como que estamos viendo un músculo papilar, ¿verdad? Entonces, es así como vamos a clasificar las crestas, ¿sí? De primer y segundo orden de nuestros ventrículos. ¿Cuál es el que está más trabeculado? El ventrículo derecho. Está menos trabeculado es el ventrículo izquierdo. Bien. Entonces, en esta diapositiva estamos viendo las grandes diferencias, porque muchas veces cuando tenemos cardiopatías congénitas, se pueden mezclar, se pueden cambiar de lugar, y lo que yo pensaba que era ventrículo derecho, por su posición anatómica, resulta que es el ventrículo izquierdo. ¿Y cómo vamos a saber esto? Vamos a saberlo por las características morfológicas de los ventrículos. Por ejemplo, el ventrículo derecho tiene su válvula tricuspidia, y a esto siempre hay una regla, que las válvulas auriculoventriculares, o sea, tricúspide y mitral, siempre siguen a su ventrículo. Si yo veo que la válvula tricuspidia está del lado izquierdo, anatómicamente yo la veo que está del lado izquierdo, entonces forzosamente ese ventrículo que está del lado izquierdo es el ventrículo derecho, porque existe la regla que siempre la válvula sigue a su ventrículo. Otra cosa es que el ventrículo derecho, vean aquí cómo lo estoy poniendo, que tiene una superficie septal trabeculada, está muy trabeculada, ¿sí? Y va a tener una cresta y un infundíbulo supraventricular. Y ahorita vamos a ver la imagen de eso.
y tiene una banda moderadora. Todo esto no lo tiene el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene su válvula mitral, tiene una superficie septal lisa y no tiene cresta ni infundíbulo. Entonces, es algo que me va a permitir diferenciar de uno de otro. Entonces, vamos a ver unas imágenes para que nos quede más claro esto. Bien, el ventrículo derecho, vean la imagen que tenemos aquí. Yo siempre les digo que el ventrículo derecho tiene una forma como si fuera un boomerang. Un boomerang. Es decir, tiene una parte de entrada, una vía de entrada, y tiene una vía de salida, y tiene como un cuerpo, como aquí en la parte media. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen aquí? Esto blanquito aquí tengo que mi válvula tricuspidia. Entonces, esta es mi parte de entrada. Tengo una parte de salida. Vean, aquí está la válvula pulmonar. De la parte de salida. Y aquí tengo un cuerpo. ¿Sí? Y ese se forma nuestro boomerang que estamos platicando acá. Entonces, fijan, la forma del ventrículo derecho es compleja. ¿Sí? Tan es así que necesita soportes adicionales. Por eso tenemos esta estructura de aquí que les ha dado un soporte. Esa estructura de ahí es la banda moderadora. Si se fijan, tiene muchas cositas, musculitos y crestas el ventrículo derecho, que vamos a ver que no tiene el ventrículo izquierdo. Estas columnas o crestas también las subdividimos dependiendo su importancia. Por ejemplo, tenemos las de primer orden, que es como esta que tenemos aquí chiquita, que es el pilar septal de la tricúspide, ¿sí? Es de las pocas inserciones que tiene la válvula tricuspidia hacia el septum interventricular. También se le conoce como el músculo papilar del cono arterial, ¿sí? Porque el cono arterial es esta parte de acá, o el pilar de Luschka, o el músculo de Lanzisi, ¿no? Cada anatomista le pone su nombre. Bien. De segundo orden tenemos ahora sí nuestra banda moderadora, que es esta estructura que ya les había comentado. La banda moderadora, o también conocida como de Ring, o la trabécula septomarginal, o la bandeleta de Poirier-Parchapé, o de Rell, o de Leonardo da Vinci. Cada quien le pone a su nombre. Pero básicamente lo que quiero que se acuerden es que es la banda moderadora y que va a ser una estructura que nos va a permitir diferenciar el BD del BI, básicamente, ¿no? Y tenemos aparte una cresta supraventricular de His. Supraventricular se refiere porque es esta estructura que tenemos aquí, esto de aquí, como un reborde muy marcado, que nos separa ¿qué? La vía de entrada, que es esta zona de acá, todo esto de aquí, de la zona de salida, que está acá arriba, ¿sí? Será la cresta supraventricular de His, o también conocido como el espolón de Wolff, o el arco de Parchapé, por su forma, o el músculo de Sapei. Bien, entonces esta zona de acá, dijimos que es como el tracto de salida, también le vamos a llamar el infundíbulo o cono arterial, ¿no? Básicamente, que es la parte de salida del ventrículo derecho. Ahora vamos a ver el ventrículo izquierdo. Vean cómo el ventrículo izquierdo es más simple, ¿verdad? Está más sencillito de entenderlo. Ah, otra cosa que no les dije del ventrículo derecho, vean el grosor. ¿Ven el grosor del ventrículo derecho? Es delgadito, porque el ventrículo derecho está formado para manejar, ¿qué? Presiones bajas, ¿verdad? Es una estructura de presiones bajas. Y si lo comparamos acá con el ventrículo izquierdo, vean el grosor, mucho más grueso, ¿verdad? Porque está hecho para manejar alta presión. Correcto. El ventrículo izquierdo tiene una forma piramidal, es decir, tiene una base, que es la válvula mitral, que es esta blanquita que vemos acá. Tenemos una válvula mitral aquí, que es bicúspide. Tenemos una región medial, que es la que estamos viendo aquí al fondo, que es el septum interventricular, ¿verdad? Que dijimos que del lado izquierdo es menos trabeculado. En esta imagen nos lo ponen muy trabeculado, realmente que sería más bien como esto que vemos acá, más liso, el septum, ¿ok? Bien. Y en la pared lateral, pues es esta que está abierta para poder ver adentro nosotros, y es donde tenemos
estas estructuras? Nuestros músculos papilares, el músculo papilar anterolateral y el músculo papilar posteromedial, que es este que tenemos acá. ¿Okay? Es mucho más simple su estructura del lado izquierdo. También tenemos una zona de salida, pero no tiene una cavidad o una antecámara como del lado derecho. Si se fijan en el esquema que les pongo acá del lado izquierdo, en esta zona de acá, lo que estamos viendo aquí es la parte de salida. ¿Qué sale aquí? Pues obviamente la válvula aórtica, ¿verdad? Por donde el ventrículo izquierdo va a expulsar sangre, pero no existe una cavidad, ¿sí? Como en el lado derecho. Bien. El tabique interventricular ya lo estuvimos mencionando. El tabique interventricular es una estructura que va a compartir ambos ventrículos. Es decir, lo que le pase a un ventrículo y que afecta al septum le va a afectar al otro. Por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión pulmonar, que me afecta al septum interventricular y lo abombe, lo aviente hacia el lado izquierdo, pues me va a afectar hacia mi ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y viceversa. Yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca que está generando aumento de presión del lado izquierdo y abomba el septum hacia el lado derecho, me va a afectar las cavidades derechas. Bien. Por eso es algo que se llama interdependencia ventricular. Interdependencia ventricular. Muy bien. El septum, véanlo, vamos a dividir en dos partes, una parte membranosa y en una parte muscular. La parte membranosa es la que está más pegado hacia mis válvulas, tanto auriculoventriculares como sigmoideas. Vean esta zona de aquí, se alcanzan a apreciar, se ve delgadito el septum, la parte membranosa, porque toda esta zona del corazón está en la cruz del corazón, que le llamamos, porque aquí hay como una línea que divide derecho izquierdo, y aquí hay una línea que divide ventrículos con aurículas. Esta cruz del corazón, esta zona central que tenemos aquí, es fibrosa, tiene alta carga de tejido conectivo que le va a dar estructura, ¿sí? Y soporte a todo nuestro corazón. Bien. Y entonces tenemos la parte muscular que está acá. ¿De acuerdo? Bien, entonces el septo interventricular. Vean la imagen que les pongo del lado derecho. Fíjense cómo el ventrículo derecho tiene una forma de boomerang. ¿Fijan? Como de boomerang. Una forma como muy irregular. Es más fácil entender el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Aquí se ve en un corte como coronal, tenemos como un circulito, ¿verdad? Y vean cómo el ventrículo derecho, ¿qué está haciendo? Está abrazando al ventrículo izquierdo. Por eso es muy complejo. ¿Sí? Y su contracción también es muy compleja. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a platicar un poquito sobre el sistema de irrigación del corazón. ¿Cuántas arterias coronarias tenemos? Dos, ¿verdad? Sí. Y tienen diferencia de grado de importancia. La coronaria derecha se genera ¿de dónde? Del seno coronario ventral, que es este que tenemos aquí. Y va a estar dando ramitas, ¿verdad? Esas ramitas van a dar, tenemos la rama del cono, que es de las primeras que sale. Después tenemos la rama del nodo sinusal, que es esta que va hacia acá arriba, por aquí. ¿Sí? Acuérdense que va pegada, el nodo sinusal está cerca de la vena cava superior, con la desembocadura con la aurícula derecha, ¿verdad? Que está aquí abajo. Entonces, el nodo sinusal también va a dar ramas marginales que le dan hacia el margen lateral del ventrículo, son estos de acá, y también va a dar la arteria del nodo auriculoventricular, que también aquí no se alcanza a ver, pero sale para acá. Bien. Y por último va a dar una interventricular posterior, o también conocida como descendente posterior. Y si se fijan, la arteria coronaria derecha viene aquí, va bajando, llega acá. Aquí ya no lo alcanzamos a ver porque está en la parte inferior del corazón, pero sale la arteria así, y después de aquí atrás va a dar la descendente posterior, pues se llama descendente posterior porque desciende por la parte posterior, va a descender así, y va a ir dando ramitas para darle flujo a la pared inferior y posterior del ventrículo derecho. ¿Ah? Y fíjense, es algo similar a esta otra que tenemos acá.
Esta es la descendente anterior, ¿verdad? Es rama de la izquierda que vamos a platicar. Entonces, fíjense cómo la arteria coronaria derecha está dando mucho flujo, ¿a qué? A nuestro sistema de conducción, porque le está dando tanto al nodo sinusal, ¿sí? Al nodo sinusal, como dijimos acá, como a nuestro nodo auriculoventricular. Es por eso que cuando tenemos problemas o infarto, cardiopatía isquémica de la coronaria derecha, se asocia mucho a bloqueos o fenómenos arrítmicos, porque irriga el sistema de conducción, ¿va? Más frecuente que en la descendente anterior, también se da, pero es más frecuente en la coronaria derecha. Bien. La coronaria izquierda, esta se va a originar del seno coronario, el seno aórtico izquierdo, que lo tenemos de este lado, por acá, por acá. Y tenemos una parte proximal inicial que se llama tronco coronario. Tronco coronario. Es esta estructura de aquí, tronco coronario. Este tronco coronario a su vez se va a bifurcar en dos, nuestra arteria circunfleja y nuestra arteria descendente anterior. Fíjense cómo no se quebraron la cabeza en darle los nombres. Descendente anterior porque desciende por la parte anterior y la arteria circunfleja porque circunda y le da la vueltita al corazón, ¿sí? Por eso circunfleja. Bien. Y de la descendente anterior, a su vez, van a salir arterias, ¿sí? Que se llaman arterias diagonales. Esas son arterias diagonales, ¿sí? Y también le van a salir otras arterias que se llaman arterias septales, que salen hacia adentro del septum interventricular, porque la descendente anterior fluye, ¿sí? Baja justamente por arriba del septum interventricular, ¿sí? Entonces va mandando septales, que son ramitas que bajan así directas hacia el septum interventricular. Y aparte tiene las ramas diagonales que estas le van a dar flujito a la cara anterior del corazón. ¿Sí? Y la arteria circunfleja, si se fijan, esta es la parte anterior, lo que está en la descendente anterior. Y lo que tenemos hacia acá, hacia la arteria circunfleja, es la cara lateral del corazón. Lateral. La arteria circunfleja a su vez se va a dividir en arterias marginales agudas o oblicuas, ¿sí? Que van a darle flujo a la pared lateral. Ok. Entonces, si se fijan, la arteria descendente anterior, ¿sí? O sea, la coronaria izquierda, le va a dar flujo a la mayor parte del ventrículo izquierdo. Por eso los pacientes que se infartan del lado izquierdo suelen ponerse muchas veces más malos hemodinámicamente que los que se infartan de la coronaria derecha. Porque la coronaria derecha solo le da a una pequeña porción del ventrículo izquierdo, que es principalmente la pared posterior e inferior del ventrículo izquierdo, una porción más pequeña. Pero recuerden que irriga más al sistema de conducción, ¿verdad? También le va a dar solo a un pequeño pedacito del tabique interventricular, que es la región más septal, más membranosa, ¿sí? Y el resto va a estar irrigado principalmente del septum por la coronaria izquierda, ¿ok? Y la coronaria izquierda solo va a irrigar una pequeña porción de la pared del ventrículo derecho, sobre todo la pared, ¿cuál? Septal. Muy bien. Entonces, por eso, por las características del paciente, si ven que llegó un paciente infartado bloqueado, en automático yo pienso coronaria derecha. Si llega un paciente infartado, pero que viene chocado, yo pienso en coronaria izquierda, ¿verdad? Muy bien. Y el sistema venoso o el drenaje venoso principalmente se da por dos vías, ¿sí? Por venas que desembocan en nuestro seno coronario, que ya habíamos visto esta imagen del lado derecho, ¿sí? De la aurícula derecha, donde habíamos platicado de esta estructura, ¿verdad? Y dijimos que es el seno coronario, ¿verdad? Bueno, visto desde afuera, este seno coronario es esta estructura que parece como una salchicha azul, acá, ¿sí? La gran mayoría de las venas van a dar al seno coronario. Como pueden ver, la vena coronaria mayor, la posterior del ventrículo izquierdo, la interventricular inferior, la cardíaca menor y la oblicua del aurículo izquierdo. Y algunas, pocas, van a drenar directamente hacia mi aurícula derecha, como es las cardíacas accesorias y las venas de Tebecio.
Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las válvulas. Las válvulas, tenemos el aparato valvular y dependiendo del tipo de válvula va a ser el tipo de aparato valvular. El más complejo, que es las válvulas auriculoventriculares, están constituidas, ¿por qué? Por un anillo fibroso que le da soporte en el margen de mi válvula. Tengo una estructura valvular, como se ve aquí, tenemos una valva anterior, tengo una valva posterior, es la válvula propiamente dicha, y voy a tener un aparato subvalvular, como ven aquí, tenemos aquí cuerdas tendinosas, ¿verdad? Y que a su vez tenemos unidas a músculos papilares. Va. Entonces, este es el aparato subvalvular de una válvula auriculoventricular. Entonces, cuando yo pienso en una válvula, no piense nada más en las valvitas que abren y cierran, ¿sí? Es más complejo. Y aquí tenemos el ejemplo de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Que tenemos la válvula cual, del lado izquierdo la válvula mitral y del lado derecho la válvula tricuspidia. ¿Ok? Bien. Con su anillo fibroso, sus valvas, sus cuerditas y sus músculos papilares. Acuérdense que las cuerdas tendinosas se clasifican en órdenes. Primero, segundo y tercer orden. Esa clasificación nos sirve para entender de dónde se afectó la cuerda. Supongamos que esto que le estoy dibujando acá es una válvula. Aquí tenemos una aurícula. Y entonces nosotros vamos a tener cuerditas tendinosas de primero, segundo y tercer orden. Las de primer orden son estas. Que se unen ¿a dónde? Al borde libre de la valva. Las de segundo orden, las que se unen al cuerpo de la valva, y las de tercer orden, las que se unen a la base de la valva. Obviamente, cuando se me rompe o me le pasa algo a esta cuerdita de aquí, de primer orden, ¿qué pasa? Que lo que le estaba dando soporte aquí hace que la valva pues se caiga así. Aquí está bien, y como se rompió la cuerdita acá, pues se cae. Y eso genera una insuficiencia valvular pues severa, ¿verdad? Cuando se rompe, en lugar de la de primera, se rompe la de segundo orden, ¿qué pasa? Que tiene el soporte todavía de la de primer orden y la de tercer orden. Entonces, el grado de afectación es menor, y lo mismo pasa con las de tercer orden. Como se rompe aquí, pero tiene la de segundo y tiene la parte del apoyo de la que se une de la pared lateral, entonces el grado de afectación es menor. Entonces, así las clasificamos. Primero, segundo y tercer orden, las cuerdas tendinosas. Ok, entonces, ¿las válvulas son iguales? No, tenemos válvulas AB, como tenemos aquí la mitral, y aquí tenemos la tricuspidia. Veanlas cómo son más grandes. La superficie valvular es mayor, ¿sí? Estas tienen aparato subvalvular, cuerdas tendinosas y músculos papilares, a diferencia de las válvulas sigmoideas o semilunares, que tenemos la válvula aórtica y la válvula pulmonar, ¿verdad? Vean cómo su superficie es menor, son más circulares y tienen algo que le llamamos senos, que es el espacio que se forma entre las valvas, ¿sí? Y sus uniones con las paredes. Ese sería un seno, otro seno, otro seno, que también le llaman como nidos de golondrina. Que ese nos sirve sobre todo en la válvula aórtica. Vean cómo en la válvula aórtica aquí tenemos un hoyito, aquí no se alcanza a ver, pero aquí estaría el otro hoyito. ¿Esos hoyitos de qué son? Son los ostium o el nacimiento de mis arterias coronarias. La arteria coronaria, tengo la arteria coronaria derecha, que es esta de acá, que están haciendo del seno coronariano derecho, ¿verdad? Por eso se llama coronaria, es la valva coronariana derecha. Y acá tengo la coronariana izquierda, y nace entonces del seno coronario izquierdo. Y esta es obviamente la válvula coronaria izquierda. Y que no tiene ninguna coronaria es la valva o el seno no coronariano. Bien. Recuerden que el corazón se perfunde, le llega sangre en diástole, no es en sístole. La gran mayoría de los tejidos se perfunden en sístole en todo el organismo. El corazón es en diástole.
porque envía la sangre en sístole, la eyección, y por gradiente de presión la sangre trata de regresarse al ventrículo. O sea, al regresarse por el callado aórtico, la aorta ascendente pega contra una válvula aórtica cerrada, como la vemos aquí, y ¿qué va a pasar? Que la sangre, la cacha la sangre, digamos, el seno coronario, en esta bolsita que tenemos aquí, y la va a mandar por su orificio hacia mi coronario. Entonces, el corazón se perfunde en diástole. Muy bien. Entonces, vean la diferencia de las sigmoideas o semilunares de las AB. Estas no tienen aparato subvalvular. Entonces, ¿qué pasa? Que las valvas auriculoventriculares están diseñadas para manejar volumen, no velocidad y no presión, volumen. Por eso es que tienen aparato subvalvular para sostener mucho volumen. A diferencia de las semilunares y sigmoideas, que estas son hechas ¿para qué? Para tener velocidad. Alta velocidad, alta presión, mucha presión mecánica. ¿Sí? Es por eso que estas no tienen cuerditas tendinosas y no tienen tampoco aparato subvalvular. Porque si no, ¿qué pasaría? Se rompe. ¿Sí? La naturaleza es muy sabia para eso. Aquí esta tablita está bonita porque nos pone cómo podemos diferenciarlas, ¿no? Las válvulas semilunares, ¿qué pasa? Cierran rápido, súbitamente. Entonces están hechas para manejar alta velocidad, mucha abrasión mecánica y por ende no tienen cuerdas tendidas. Y las válvulas auriculoventriculares, estas cierran suavecito, su velocidad es menor, la abrasión mecánica por lo menos será menor, y estas, por esto, sí podrán tener aparatos subvalvulares, es decir, cuerdas tendinosas y músculos papilares. El músculo cardíaco tenemos principalmente tres, ¿no? El músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras especializadas de la excitabilidad y de la conducción, ¿verdad? Bien. Entonces, el corazón está formado ¿por qué? Por fibras musculares, ¿verdad? Tenemos fibras musculares que estas, a su vez, como vemos en la imagen del lado derecho, están formadas por miofibrillas. La tenemos acá. Y las miofibrillas van a estar formadas por nuestra sarcómera. Y a su vez la sarcómera estará formada por proteínas contráctiles como la actina y la miosina, y de soporte como son las bandas Z, la banda I y la titina, ¿verdad? Que es una proteína de estructura. Y aquí tenemos entonces a la unidad contráctil y funcional del corazón, que esa es pregunta de examen. ¿Cuál es la unidad anatómica y funcional del corazón? La sarcómera, que está formada entonces por proteínas contráctiles y por proteínas de estructura, ¿verdad? ¿Y quién me dice algo interesante en relación a la titina, que tiene una característica en el cuerpo, en el humano? ¿Alguien se acuerda de sus clases? ¿Se acuerdan de la titina? Que es la proteína más grande del organismo, con mayor peso molecular, ¿sí? Y justamente la tenemos ahí en el corazón como una estructura, una proteína de estructura, ¿ok? Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades del músculo cardíaco? Porque son diferentes a las del músculo del resto del organismo. Entonces son cuatro. Uno es su capacidad de excitabilidad, es decir, de ser estimulada ante un potencial de acción. De automatismo, es de generar su propio potencial de acción. Y aquí nos estamos refiriendo específicamente a qué? A las células del marcapaso, ¿no? O sea, al nodo sinusal y al nodo auricular, nodo auriculoventricular. La capacidad de conductibilidad, es decir, la capacidad de que ese potencial de acción que lo puede generar, de transmitirlo a sus células contiguas. ¿Sí? Y esto es a través de qué? De mi sistema de conducción, de mis haces internodales, de mi haz de His, de mi red de Purkinje, ¿ok? Y por último, la capacidad de contractilidad, ¿sí? Es decir, de ese potencial de acción que pudo generar, que lo pudo conducir y que puede generar un estímulo contráctil. ¿Sobre qué? Pues mis aurículas y mi ventrículo. Bien. Y algo muy importante es esto, el ciclo cardíaco.
Si entendemos el ciclo cardíaco, nos va a quedar claro y vamos a poder entender de una manera más fácil cuando veamos electro, cuando veamos patologías del corazón, como las valvulopatías. Es importante entender muy bien qué es el ciclo cardíaco, cuáles son sus partes y cómo correlaciona con el electro y cómo correlaciona con nuestra exploración cardiovascular. Entonces, el ciclo cardíaco es una secuencia ordenada de eventos eléctricos y mecánicos que se repiten con cada latido. Secuencia ordenada de eventos eléctricos y mecánicos que se repiten en cada latido. ¿Sí? Y fíjense, estamos hablando de eventos eléctricos y mecánicos. Y ahora les voy a preguntar, ¿estos eventos eléctricos y mecánicos ocurren al mismo tiempo? Es decir, supongamos que estamos viendo nosotros el QRS, que es la despolarización del ventrículo, ¿no? ¿Sí? Bien. Eso, su evento mecánico sería la contracción de mi ventrículo izquierdo, ¿verdad? Ese es el evento mecánico. Entonces, el evento eléctrico, el QRS, ocurre al mismo tiempo del evento mecánico, que es la contracción del ventrículo. ¿Sí o no? No, pues dicen que no. Muy bien, exactamente. ¿Por qué? Porque el estímulo eléctrico se tiene que generar y se tiene que conducir. Entonces, aquí en lo que se genera y se conduce, obviamente son milisegundos, pero eso va a hacer que yo cuando, por ejemplo, aquí en eco, cuando yo estoy viendo el trazo del electro y al mismo tiempo estoy viendo el corazón, yo veo cómo aparece el QRS y inmediatamente despuesito, pum, pum, está la contracción mecánica. Por eso es una secuencia de eventos eléctricos y mecánicos que se repiten en cada latido cardíaco. ¿Verdad? Bien. Y entonces vamos a dividir pues en dos grandes grupos, ¿no? Fácil. Tenemos la fase de sístole y tenemos nuestra fase de diástole, ¿no? O sea, de contracción sístole, de relajación diástole. Y a su vez se van a subdividir en esas que estamos viendo. La sístole tiene una contracción ventricular isovolumétrica y después tenemos una eyección rápida y una eyección lenta o reducida. Y en la diástole tenemos una más, ya no son tres, son cuatro. Tenemos la relajación ventricular isovolumétrica, que vean cómo el nombrecito está parecido a la que pasa en sístole. Tenemos llenado ventricular rápido, llenado ventricular lento, y por último la contracción auricular, ¿no? Por eso tenemos cuatro fases dentro de mi diástole. Y me gusta esta analogía que les pongo aquí para entender lo que es la diástole y la sístole. Y tenemos el ejemplo como de un pistón, ¿no? Cuando yo tengo un pistón y yo quiero llenar esa cámara donde está el pistón, ¿qué tengo que generar? Tengo que generar una presión negativa dentro de esta cavidad. Por eso se hace una succión, ¿verdad? Es una succión. ¿Qué va a hacer esto? Que por diferencia de gradiente de presión, ¿sí? Va a hacer que la presión que aquí de la cámara de entrada está más chiquita y como acá está más grande, va a abrir mi compuerta y va a permitir la entrada del líquido hacia mi cavidad. Pues todo esto, esta es la fase de diástole, es una fase de relajación. El ventrículo se relaja, se distiende y hace que en su interior la presión, ¿sí?, se haga negativa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hace un efecto de succión y va a generar que de mi sistema venoso fluya la sangre hacia el corazón, ¿verdad? Y después tendremos la fase contraria. Cuando llega al tope, ¿sí?, va a llegar una fase en la cual va a generar una presión ahora positiva, una presión positiva sobre mi cavidad y va a generar que esa presión se pueda abrir hacia, por diferencia de gradiente de presión otra vez, se cierra la válvula de entrada y se abra la válvula de salida por diferencia de gradiente de presión, ¿sí? Eso vamos a platicarlo más adelante en la siguiente clase. Bien, nos vamos a quedar hasta aquí. La próxima clase vamos a hablar específicamente de cada una de estas etapas de la sístole y de la diástole y vamos a ver un resumen en un videito de todo esto de sístole y diástole y cómo correlaciona
con el electro y cómo correlaciona con nuestra auscultación. Muy importante ese video. Y por último vamos a ver también un poquito sobre, vamos a hablar un poquito sobre gasto cardíaco, volumen latido, resistencias vasculares, y vamos a ver un video sobre una disección anatómica del corazón para que vean cómo es un corazón, no de humano, obviamente de una vaquita, ¿verdad? Para entender más esto. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios, jóvenes? ¿Quedó todo claro? Todo bien, doctor, Sí, doctor. gracias. Va, entonces,